Vengo de una familia adventista, mis padres son adventistas. No digo que soy de nacimiento de adventista de cuna, porque la cuna no era adventista, pero sí soy de un hogar adventista. Soy de un hogar adventista. Y, y hemos crecido toda la vida siempre en la iglesia. Mi padre acostumbraba a nosotros, somos dos hermanos, y después de 15 años mi padre se aventuró para tener otro hijo más. Así que resultamos al final 3, ¿no? Pero con mi hermano mayor siempre estuvimos más cercanos. Entonces, cuando nosotros íbamos a la iglesia, algunos muchachos nos veían diferente porque nosotros siempre veníamos así como ustedes nos ven ahora, de terno y de corbata. Por una sencilla razón, éramos los hijos del primer anciano. Y entonces los hijos del primer anciano son como los hijos del pastor, ¿no? El pastor tiene un hijo, ese hijo es pastorcito. Tiene otro hijo, ese otro pastorcito. Tiene una hija, pastorcita. Y si tiene una esposa, la esposa es la pastora. Eso no ocurre con los médicos, ¿no? El médico se casa, ya pues el médico es él, ¿no? Pero la esposa no. Así que pasa cierta responsabilidad en la familia de los que están involucrados en la iglesia. Y mi padre era el primer anciano y nosotros éramos los hijos, ese era el título, ¿no? Los hijos del primer anciano. Eso era sinónimo de que tenías que portarte bien. Entonces la diaconisa y la Dorcas nos buscaban por todo lugar para que nosotros pudiésemos estar siempre en silencio. Corríamos, los hijos del primer anciano no deben de correr. Conversábamos, los hijos del primer anciano no deben conversar. Los hijos del primer anciano no deben dibujar, los hijos del primer anciano no deben correr, los hijos del primer anciano no deben de comer, los hijos del primer anciano no deben de mirar, no deben de dormir, no deben de hacer eso. Y había una serie de reglas, creo que les habían entrenado bien a las diaconisas para tener todas las reglas en la cabeza. Y no podíamos hacer nada. Entonces, como siempre crecimos así, con el terno y la corbata, siempre nos acostumbramos a llevar terno y corbata. Y no nos fue difícil para cuando crecimos en la iglesia y trabajar en la iglesia, porque ya estábamos acostumbrados a vestir el terno y la corbata. No era difícil. Pero con todas estas reglas también levantaron dos posiciones. Una de ellas, irse contrariamente a la voluntad general de los pueblos. Reaccionar en contra de ese no. Ah, ¿quieren que venga con corbata? No quiero, pues. Ah, ¿quieren que me calle? Hablo más fuerte. Ah, ¿quieren que no escriba? Rayo todas las bancas. Entonces, crearon cierta reacción cuando nosotros crecimos. Pero había algo en la cabeza que nos decía, no lo hagas, no lo sigas. De ahí viene la educación con los jóvenes. Muchos de nosotros todavía somos jóvenes. ¿Cuántos tienen 99 años? No han llegado a la adultez entonces. Todos somos jóvenes. Y por esa razón quiere decir que todos estamos en preparación. Y aprendemos todos los días. Nuestros jóvenes necesitan ejemplos, personas, que puedan vivir aquello que se dice que se puede vivir. Ah, si tú tienes que, todos los días tienes que orar. ¿Quién hace eso? Si nosotros lo recomendamos es porque lo hacemos. Muchos de los jóvenes, muchos de los niños, muchos de los adolescentes aprenden más por el ejemplo que por el precepto. Podemos indicarle a muchos jóvenes palabras, pero muchas veces no le damos el ejemplo. Y ahí radica todo con los muchachos. Si nosotros damos un ejemplo, entonces ellos siguen ese ejemplo. Saben que ahí en el Perú hemos pasado durante todo este tiempo involucrados en conquistadores, en jóvenes, en aventureros. Particularmente yo pasé por todos esos clubes desde niño. Recuerden que yo soy de hogar adventista. Eso no quiere decir que estoy salvo, ¿no? A veces hay más peligro en un muchacho que creció en un hogar adventista. Pero tuvimos la oportunidad de pasar en aventureros, en conquistadores, en el lado de jóvenes. Muy jovencitos nos pusieron para ser directores de menores, de directores de escuela sabática. Dios nos dio la oportunidad, pero todo eso es para algo. Hay un propósito detrás de eso, el liderazgo en la iglesia. Y ese es el sueño de cada hermano aquí. Queremos que en la generación que viene se encargue del mensaje que ha de preparar a las personas para recibir a Jesús.
Y ese es nuestro deseo y esperamos aportar eso aquí en la iglesia. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí tenemos problemas? A ver, levante la mano todos los que tienen problemas. Por ahí hay hermanos que no tienen problemas. Bienaventurados. Qué bueno que no tienen problemas. Yo tengo problemas. Supongo que usted tiene. Un problema es cuando un hijo no obedece en casa. Es un problema. Algo está pasando con la educación del hogar. Otro problema es cuando tengo un familiar lejano y se está muriendo, está enfermo. Eso es un problema. Otro problema es que entre la familia y el hogar, entre la esposa y el esposo, están pensando en separarse. ¿Eso es un problema o no? Es un gran problema. Y espero que ustedes no tengan los mencionados, pero otros problemas sí tendrán, ¿no? Quizás de salud, quizás de preocupaciones. Un gran problema quizás en esta época es la falta de dinero. No hay dinero, nos sentimos tristes, ¿no? ¿Cómo es? Cuando no hay dinero, hasta el cielo uno lo ve gris, nieva, no se quiere meter en su casa, no hay dinero. Pero cuando hay, sale el sol, llega la primavera, terminan de hacer taxes, en fin, llega la alegría, ¿no? Parece que el dinero es la pasión de muchas personas en esta época. Pero los problemas siempre seguirán y continuarán y pasarán por nuestra vida. Algunos de los más jóvenes que van a la escuela, uno de los problemas terribles es no aprobar las materias, no entenderlas. O quizás otro problema es que hayan tenido que pasar una gran vergüenza en el colegio, en la escuela. Se cayeron en el patio, de repente se derramó la lonchera que llevaban, la comida que llevaron. Qué terrible problema. ¿Qué van a decir los demás compañeros de clase? O si son universitarios y están asistiendo a un college o a una universidad, entonces también uno de los grandes problemas es no terminar la materia completamente. ¿Y qué va a decir tu papá? ¿Y qué va a decir tu mamá cuando se entere que no has llevado bien la materia o que simplemente estás enamorando y te olvidaste de los exámenes, de las pruebas y de aprobar? Hay diversos y distintos problemas para todos. Para los más niños, para los más grandes, hay problemas. Pero ¿qué debemos hacer entonces con aquellos problemas que llegan en nuestras manos? Vamos a abrir entonces la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a ver uno de los más grandes problemas del pueblo de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hemos leído un pasaje interesante en esta mañana en el libro de Efesios que dice que no tenemos nosotros lucha ¿con quién? Con otro profesional, no tenemos lucha contra nuestro esposo o contra nuestra esposa, no tenemos lucha contra nuestros hijos. Cuando digo eso de que no tenemos lucha contra nuestros hijos es que a veces descargamos nuestra ira con ellos para que nos obedezcan, pero la corrección no tiene que ver con esa conducta. Tenemos diferentes luchas, pero la lucha no es contra una persona, la lucha es una lucha espiritual. La mayor y más grande lucha es la lucha contra el yo. Y si usted quiere aprender a pelear al amanecer, mírese al espejo porque ese es con el que usted va a pelear. Usted mismo. Y esa es la mayor y más grande lucha. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, que se acercaba una de las más grandes batallas. ¿Y por qué es más grande batalla? Porque la lucha de Israel iba a ser contra su propia familia, contra los hijos de Amón y los hijos de Moab. ¿Y quiénes son Moab y Amón? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan de dónde nacieron? O sea, nacieron de Lot. ¿Y Lot con quién tuvo esos hijos? Con sus hijas. Así que eran parientes muy cercanos del pueblo de Israel, su familia. Y por eso es una gran batalla, porque la propia familia se levantó contra sus hermanos y encima llamaron a otro pueblo más. Dice así entonces Segunda de Crónicas capítulo 20. Pasadas estas cosas,
Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. ¿Quién era Josafat? Rey de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué características tenía Josafat? Josafat era uno de los reyes más preparados del pueblo de Israel. Era un hombre que había logrado poner ejércitos por todo Jerusalén, de tal manera que no había forma que se escape alguna persona o que entre sin que el ejército lo sepa. Si Donald Trump supiera este texto, de repente copiaría las estrategias de Josafat. Porque este hombre había preparado ejércitos y tenía todo un proceso para llegar a tener soldados en todo el límite de Jerusalén, en toda la frontera. Así que Josafat era un hombre preparado, era un hombre organizado, un hombre que planificaba las cosas. No estamos hablando aquí de un rey que no sabía gobernar, estamos hablando de un rey que tenía todo calculado. Entonces dice la Biblia que Moab y Amón se unieron con otros amonitas y marcharon en contra de Josafat, no para saludarlo, sino para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo lo siguiente: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Si algunos jóvenes que están con su celular ahí, pueden abrir Google Maps y pueden poner ahí en Gadi. Inmediatamente va a salir otro nombre, pero ustedes van a lograr saber en qué lugar específicamente se llevó esta batalla. Habían una serie de montañas y el valle estaba en medio. Ese lugar se llamaba En-Gadi. Y entonces, como todo hombre preparado, porque todas las personas que se preparan, se organizan, planifican, lo tienen todo meticulosamente ordenado, actúan de la siguiente manera. Verso 3. ¿Qué dice? Josafat, entonces, tuvo temor. Tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Y entonces hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué pasó? Pero si era el hombre más organizado, más ordenado, ¿qué pasó? ¿Por qué entró en el corazón de Josafat miedo? Y ustedes de repente pueden tener la respuesta también esta mañana. ¿Acaso no todo lo que tienen en su casa, en su hogar, en la billetera, en su familia, en su hogar, en sus niños, acaso ustedes no se sienten seguros de eso? ¿No nos sentimos seguros de la familia que tenemos? Cuando tenemos a los hijos en el hogar pensamos que todo está bien. No nos imaginamos que en su mente transcurre un gran problema. Pensamos que todo está bien. Es más, cuando nos saludamos esta mañana y en ese momento yo les pregunté si están bien y todos respondieron amén. Pero si preguntamos a detalle, muchos de nosotros cargamos una gran preocupación y un gran problema dentro de nuestro corazón. No todo está bien. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Lo mismo que está pasando con Josafat. Josafat era un hombre que creía en Dios, era un hombre que obedecía a Dios, pero también era un hombre preparado, era un hombre organizado. Pero a pesar de que lo tenía todo, cuando supo que venían los amonitas, cuando supo que venían los moabitas, cuando supo que venían con ellos los sirios, ya les quintuplicaba la cantidad de ejército que él tenía. Y entonces él pensó y él sintió miedo. ¿No acaso ustedes también sienten miedo? ¿Sentimos o no sentimos miedo? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué ocurrirá luego con este país? ¿Qué ocurrirá con mi casa? ¿Qué ocurrirá con el barrio donde yo vivo? Existe una gran preocupación. Pero lo que debe resaltar es cómo reaccionamos a este gran problema. Josafat reaccionó con miedo, porque es normal que a pesar de que tengamos a Dios en el corazón, igual sienta Josafat lo mismo que nosotros sentimos, temor y miedo. Pero la reacción de Josafat no quedó allí, sino que continúa el verso diciendo que él entonces humilló su rostro
¿A quién buscó cuando él tuvo un problema? Él inmediatamente humilló su rostro con Dios. Y estoy seguro que si alguno de nosotros nos enfermamos, ese día oramos. Si un día perdimos dinero, ese día doblamos nuestras rodillas y pedimos perdón a Dios. Oramos, rogamos. Si un hijo se va de la casa, huye de la casa, ese día oramos, doblamos nuestras rodillas. Si un problema acontece, en ese momento vamos a Dios. ¿Y por qué no vamos a Dios antes? ¿Por qué tiene que ocurrir eso para recién decir, Señor, perdóname todos mis pecados, hoy me porto bien? De hoy en adelante seré el mejor hijo que hayas tenido. No será comparable con Daniel, seré mejor. Prometemos muchas cosas, a Dios. Josafat tuvo temor, humilló su rostro contra Dios y pidió ayuda. Y entonces todos ayunaron. ¿Por qué ayunaron? ¿Porque no había comida? Sí, tenían comida. ¿Por qué ayunaron? Porque la práctica del ayuno ayuda a que nosotros no pensemos más en algunas distracciones. Nuestro cuerpo esté totalmente libre, sin desgaste alguno, para dedicar nuestra mente a lo que necesariamente debemos decirle a Dios. Por eso Josafat mandó al pueblo que ayune. Y todos entonces empezaron a ayunar. Dice el verso 4 que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Dios. Todo un pueblo, toda una nación. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces dice el verso 5, Josafat se puso en pie en medio de todos estos habitantes y dijo lo siguiente en el verso 6, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú entonces el Dios de los cielos? Y dominas sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, tú no has expulsado a los habitantes de las naciones. ¿Qué estaba haciendo aquí Josafat? Estaba reclamándole a Dios. Ojo, muchas veces nosotros también hacemos lo mismo que Josafat. Existe un problema y decimos, ¿por qué a mí? Si yo iba tan bien. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dejó ella por el otro? ¿Por qué perdí ese dinero? ¿Por qué no invertí de esta manera? ¿Por qué mi hijo me desobedece? ¿Por qué mi esposo o mi esposa no me quieren más? ¿Por qué? Y oramos a Dios y reclamamos muchas veces como Josafat. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no eres el que nos das todo? ¿Acaso no dice tu palabra que nos has de bendecir? ¿Qué hijo tuyo puede mendigar pan? ¿Qué hijo tuyo puede sufrir? Es imposible. Pero nuestra mente tiene que hacer esto, porque esta práctica ayuda a reconocer quién es Dios. Esta práctica se llama humillarse, pero no delante de los hombres, delante de Dios. Esta práctica que Josafat empezó a hacer, que parece más un reclamo, es en realidad lo que él necesitaba para sí mismo, para que él mismo entienda, para que él mismo recapacite, para que él mismo reflexione de que Dios no olvida su palabra, de que Dios lo que promete lo cumple. Y así siempre será. Pero muchas veces dudamos y esa duda se convierte en un problema. Entonces dice la Biblia que Josafat empezó a contar, empezó a hablar delante de la asamblea, delante de los pueblos, delante de toda la nación, empezó a decir lo que Dios era y lo que Dios había prometido. Dios les había dicho que los iba a guardar a Israel y que ninguna nación iba a venir sobre ellos, pero ahora él tenía una mala noticia para Dios. Venía todo Siria, venía todo Amón y venía todo Moab a combatir contra Israel. Y entonces Josafat dijo así en el verso 12, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos
fuerza. ¿Con qué enfrentar a una multitud tan grande que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer y entonces a ti volvemos nuestros ojos. ¿Ustedes pueden imaginarse lo terrible que pasó Josafat? Estaba para enfrentarse a un público que era 5 veces mayor que el que él tenía. Con toda la organización y con todo el tiempo que había preparado él a su personal, a sus soldados, no iba a alcanzar a destruir a esta nación. Iba a ser terrible. Si los enfrentaba, él se quedaría sin ejército y también se quedaría sin varones en toda la nación. Y entonces, ¿cómo seguirían ellos siendo un pueblo de Dios? Abatido y destrozado. ¿Qué hizo mal Josafat? ¿Qué hizo mal? Saben ustedes que visitando algunos hogares encontré algunas situaciones interesantes, muy difíciles. Padres que se preguntaban, padres de la iglesia, que llevan mucho tiempo, como les decía, con hijos que nacieron dentro de la iglesia, pero ahora sus hijos no querían seguir en la iglesia, no querían leer su Biblia, no querían orar. Tenían una serie de audífonos que era toda su vida. Si ustedes quitaban el audífono y el wifi, ellos se morían. Pero los padres se preguntaban, ¿qué hice mal, pastor? ¿Qué hice mal? Si ellos siempre fueron a la iglesia, si ellos siempre estuvieron estudiando su lección, si yo le hacía el culto en la mañana y en la tarde, ¿qué hice mal, pastor? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para que mi hija se embarazara? Y no conocemos quién es el esposo y quién es el con el que estuvo. ¿Quién? ¿Esos problemas yacen en nuestro hogar? En algunas ocasiones sí. O quizás con nuestros familiares. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo enfrentaremos esto? ¿Cómo sucederá esto con nosotros? Josafat, al enfrentarse al problema, dijo lo siguiente: no tenemos fuerza. Y así parece en ocasiones. Parece que toda la vida se vino abajo. Y a veces ni siquiera queremos levantar los ojos para enfrentarnos a las miradas de las personas. Sentimos vergüenza. No tenemos fuerza con qué enfrentar a una multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y entonces Josafat dijo algo valioso: a ti volvemos nuestros ojos. ¿A quién recurrió entonces Josafat? Solo a Dios. Solo a Dios. Por esa razón, cuando ocurre un problema en nuestro hogar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestros problemas ¿a quién? A Dios. Ponerlo en sus manos. Dedicar tiempo a la oración para poner nuestra vida en las manos de Él. Ante una dificultad, cualquiera que sea, ponerla en las manos de Dios. Y dice la Biblia que todo el pueblo estaba delante de Él, pero también estaban los sacerdotes y estaban los cantantes, los músicos, y entre ellos se levantó Jaziel, un profeta de Dios, un sacerdote de Dios. Y entonces dijo Jaziel lo siguiente en el verso 15: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Silver Spring, de Washington, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué les parece? ¿Quién nos va a solucionar el problema? Dios. ¿Y entonces para qué me voy a preocupar? Mi hijo se está muriendo. ¿Quién me va a solucionar el problema? Dios lo va a solucionar. ¿Yo voy a poder cambiarle el destino? No. ¿Solo quién? Solo Dios. Mi familia se está desmoronando. ¿Quién va a solucionar ese conflicto? Dios. Solo Dios. Una hermana en una ocasión contaba lo siguiente: que ella en una ocasión fue a ver al pastor de la iglesia
y le contó que tenía problemas con el esposo. Este hombre le pegaba y ella decía: pastor, yo no puedo aguantar más que él me pegue, no a la violencia. Por lo tanto, yo quiero que usted me dé alguna solución para divorciarme. Y entonces el pastor le dijo: mira, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Pero pastor, ¿usted va a dejar que yo siga siendo atacada por este hombre? Entonces el pastor le contestó: no, pero vamos a decirle a Dios. Así que vamos a orar. Y Él debe darnos una respuesta de qué hacer. Porque tú no te puedes separar de Él. O te casaste para separarte de Él. Sí, pero yo no sabía el monstruo el que se convirtió. Bueno, vamos a orar por Él. ¿Qué quisieras que Dios hiciera por ti? Yo quisiera que se muera ese hombre. Pero ¿quién es el violento, no? Porque yo no lo aguanto. En su cólera, la hermana dijo así. En su enojo y en su incapacidad de poder solucionar el asunto. Entonces oraron y ella oró: Señor, haz algo, yo no lo resisto más, no puedo estar más con él. A los 3 meses siguientes, la hermana volvió a la oficina del pastor y dijo: pastor, yo tengo que hablar con usted. Algo usted está haciendo que no está bien. Pero, ¿qué ha pasado? Mi esposo va a fallecer. Está muy enfermo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo quiero que usted vaya y ore en mi casa. ¿Pero orar para qué? Para que se sane. Pero si tú no amabas a este hombre, te pegaba. Pastor, por favor, ore por él. Él es mi esposo. El pastor fue, oró por él. Unas semanas después, él sintió recuperación, se recuperó, vino a la iglesia. Pero la hermana posteriormente vino a la oficina del pastor y dijo: pastor, aunque mi esposo se sanó, igual me sigue pegando. ¿Qué hago, pastor, con este hombre? No cambia. Bueno, oremos, dejemos que Dios decida. Pero no, usted tiene que hacer algo, una demanda, algún documento, alguna cosa, desfraternizarlo, qué sé yo. Bueno, vamos a pedirle a Dios. Y entonces la hermana oró con el pastor allí. Al mes siguiente el esposo murió. Y entonces ella vino al pastor nuevamente y le dijo: pastor, mi esposo murió. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pediste en la oración? Muchos de nuestros problemas Dios los está solucionando, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta. Las respuestas de Dios pueden ser distintas. Quizás no es que se muera la persona que nosotros odiamos. Pues no puede suceder así todas las veces, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta esa hermana que se muera. No puedo pedir yo eso así. Eso no va a pasar tampoco así, de esa manera. No quiere decir que la voluntad de Dios se rige por la voluntad del ser humano. Pero Dios sí soluciona nuestros problemas con respuestas, como sí, como no, como tal vez, o los caminos que nosotros necesitamos. Una persona a la cual visitamos en esta semana nos decía así: yo deseo conocer a Dios, pero no sé por qué tengo problemas para acercarme a Él. Entonces yo le decía lo siguiente: justamente esa es la solución a tu problema. Tú quieres conocer a Dios y justamente te vienen las dificultades para que te aferres más a Él, para que lo conozcas. Esa es la solución. Pero no lo estamos viendo. Josafat lloraba y dudaba acerca de Dios. Pero el sacerdote Jaziel se puso en pie con la voz de Dios y dijo: esta no es tu guerra, esta es la guerra de Dios. Y Dios tuvo la autoridad para definir la guerra. Sin embargo, existía algo que tenía que hacer el pueblo. Miren lo que dice el verso 16. Mañana van ustedes a descender contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sabes qué? A pesar de que sabemos que Dios va a solucionar las cosas, nosotros tenemos que enfrentarlas. Y dice la Biblia que Josafat igual tuvo que ir a la batalla.
No es que Dios iba a pelear y vamos a celebrar nosotros aquí, ¿no? No, Josafat tenía que ir a la batalla igual, tenía que enfrentar la situación, tenía que acercarse al problema. Y entonces al día siguiente se alistó Josafat. Josafat iba adelante y detrás de él iban los sacerdotes y estaban los cantores ahí, los hijos de Coré, y detrás venía el ejército y detrás venía la multitud, los habitantes. Y todos iban subiendo la cuesta en la montaña para ver qué iba a pasar. Y dice la Biblia que ellos iban avanzando en la cuesta. Pero ¿sabes qué? En el corazón de Josafat todavía había duda. Iba subiendo la montaña, iba acercándose a la batalla. Ya estaba en el día de la batalla. Y mientras él subía, él iba pensando, ¿y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué ocurrirá? ¿Usaré mi espada? Dios nos dijo a través del profeta, el sacerdote, Dios peleará la batalla. Pero él iba con su espada. Y los soldados también iban con su espada, iban con su lanza. De igual manera tenían que enfrentar la batalla. Y se preparó Josafat, y se levantó Josafat, y con él fueron los cantores. ¿Y qué hicieron? ¿Cantaron? ¿Y qué cantaron? Un himno que nosotros vamos a cantar al final. Os pusisteis hará, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. ¿Saben? Luchad con tesón, firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos. El canto motiva, ¿no? Y subieron cuesta adelante, cantando. ¡Qué ejército tan bonito, tan nice! ¿Cómo podía ser un ejército así, Se supone que los ejércitos son rudos, con su espada, con su escudo. Pero vemos un ejército que va cantando. Y cuando subieron a la cuesta y estaban cerca de la montaña, entonces Josafat vino por el límite de esa montaña. Pero al otro lado los ejércitos también habían ido, también se reunieron. Iban a subir para matar a todo israelita que vieran que viniese hacia ellos. Y entonces sintieron que ya estaban cerca y sacaron sus espadas. Y mientras se tocaban espalda con espada, se mataban unos a otros. Y los dos últimos que quedaron también se mataron. Y al final murieron todos. Y dice la Biblia que cuando Josafat cruzaba el último paso para ver la cuesta y el valle, encontró que estaban todos muertos. No había ni siquiera uno para rematar. Todos estaban totalmente muertos. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel tuvo que por 3 días ir hacia allá y sacar todo lo que ellos habían dejado. Todos estaban muertos. ¿Cuál fue entonces el grito en ese instante? ¿Cuál fue el grito? ¿Qué dirían ustedes? Gloria a Dios, aleluya, amén. El problema, el miedo, desapareció en un instante. Pero mientras iban a la batalla, ¿qué había en su corazón? Duda, miedo. ¿Va a pasar? ¿Sucederá? Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Será que Dios va a obrar el milagro? ¿Será que Dios va a curar a mi familia? ¿Será que el día sábado lo puedo respetar? ¿Será que esto pasará? ¿Será que recuperaré el dinero? ¿Será que Dios me bendecirá? Y vamos a la batalla de esa manera. Pero tenemos que cantar para aliviar nuestro corazón. Tenemos que adorar a Dios a medida que damos un paso. Tenemos que alabar a Dios a medida que nos acercamos. Porque cuando veamos aquella montaña del problema, el problema estará solucionado. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice allí? Lo bueno es que los de la pantalla ya lo tienen, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Por nada estéis
angustiados. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Soluciona Dios tus problemas? ¿Soluciona Dios tus dificultades? Y entonces, ¿por qué teniéndolas no las ponemos en sus manos? Por miedo, por temor. Porque la reacción del ser humano es así. ¿Será que Dios es como nosotros, que no cumple? ¿Será Dios un Dios que quizás tiene que ver si es que hay una condición para cumplir sus promesas? Dios es un Dios de palabra, Dios cumple. Si nosotros apartamos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en su día y hacemos su voluntad y lo llamamos delicia, entonces Él nos bendecirá. Así como el agua que vimos ahora con los niños aquí, ¿no? Tanta bendición hubo hasta en la ilustración que el agua tuvo que salir aquí al piso. ¿Y se imaginan ustedes el momento en que sucedió de realidad? Pues también hubo agua y también se fue por donde no había lugar. Las bendiciones de Dios son así, solucionan los conflictos, solucionan los problemas, solucionan las dificultades. Y Dios tiene la manera de hacerlo. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que poner nuestras angustias en las manos de Dios. Tenemos que poner nuestros problemas en su presencia, porque Él se goza de solucionarlos. Él se goza de cambiarlos. Así que si tú tienes un grave problema, así que si tú tienes un problema con tu familia, si tú tienes un problema familiar o tienes un problema sentimental, o quizás tu problema es tan difícil que ni siquiera piensas que Dios lo puede solucionar, Dios sí lo puede hacer, porque Él es Dios. Y todas tus angustias y todos tus problemas tienes que dejarlo en sus manos. ¿Tú lo podrás solucionar? No, ni tú ni yo. Algunas personas piensan que la oración del pastor es como la oración cerca al cielo, ¿no? El pastor de repente, si ora por mí, va a cambiar mi situación, pero no es así. Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha de cada uno de nosotros lo que nosotros queremos pedirle. Y Dios va a hacer de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Pero siempre habrá una respuesta de Dios. ¿Quiere Dios solucionar nuestros problemas? Así es. Amén. ¿Y alguien tiene un problema que haya traído esta mañana aquí a la iglesia? ¿Alguien tiene un problema? Yo tengo uno. ¿Tú tienes un problema? ¿Sí? ¿Puede acercarse, hermano? Usted tiene un grave problema. Venga por aquí. Mírenme, el hermano tiene un problema. ¿Usted no tiene? Sí, ahí viene otro hermano y otra hermana aquí. Y miren cuántos tienen problemas. Algunos tienen problemas con sus propios hermanos aquí. No se han perdonado, no se han abrazado, no se quieren ni siquiera de mirar. Pero esta mañana vamos a dejarle el problema a Dios. Y nosotros vamos a vivir en paz. Sin angustia, sin rencor. Ese es el pueblo que Dios quiere, un pueblo diferente, distinto, que dependa totalmente de Él. ¿Hay algún joven? Aquí sí, aquí hay algunos jóvenes que están adelante. Y allá los jóvenes no tienen problemas, ¿no? Yo quisiera volver a esa edad también, para no tener ningún problema, dificultad. Pero vamos a orar juntos esta mañana, para que Dios tome todas nuestras dificultades en sus manos de amor. ¿Vamos a orar? Te agradecemos, oh Dios, esta mañana, porque nos has permitido conocer que el primer auxilio para nuestra vida eres tú. A veces, Señor, lo más rápido que podemos actuar es encendiendo nuestro teléfono, llamando al 911, o quizás llamando a un familiar, buscando un doctor, buscando un consejero. Pero nuestra primera comunicación, Señor, que quisiéramos que pongas en nuestro corazón, es la oración. Pon en nosotros el deseo de orar siempre.